En este video le venimos a explicar un poco sobre las enzimas y los carbohidratos. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Son catalizadores, es decir, que son sustancias que sin consumirse en una reacción aumentan notablemente su velocidad. No hacen factibles las reacciones imposibles, sino que solamente aceleran las que están espontáneamente podrían producirse. Ellos hacen que en condiciones fisiológicas tengan lugar las reacciones que sin catalizador requieran condiciones extremas de presión, temperatura o pH. Entre ellas estaríamos nombrando las propiedades de las enzimas, que serían las que derivan del hecho de ser proteínas y de actuar como catalizadores de proteínas, que poseen una conformación natural más estable que las demás conformaciones posibles. Así que de cambios en las conformaciones suelen ir asociados en cambios en actividad catalítica. Ellos tienen factores que influyen de manera más directa sobre la actividad de una enzima, que son los efectos de un pH sobre la actividad enzimática, que son las enzimas que poseen grupos químicos ionizables, carboxilos o aminos en las cadenas laterales de sus aminoácidos, según el pH del medio. Estos grupos pueden tener carga eléctrica positiva, negativa o neutra, como la conformación de las proteínas, que dependen en parte de sus cargas eléctricas. Habrá un pH en el cual la conformación será la más adecuada para la actividad catalítica. Este sería el llamado pH óptimo. La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Desviaciones de pocas o décimas de enzima por debajo de un pH óptimo pueden afectar drásticamente su actividad. Así, la pectina gástrica tiene un pH óptimo de 2. La ureasa lo obtiene de pH a 7 y la araginasa tiene un pH 10. Como ligeros cambios del pH pueden provocar la desnaturalización de la proteína de los seres vivos, han desarrollado sistemas más o menos complejos para mantener el pH intracelular, que serían los amortiguadores fisiológicos. En el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática estaríamos hablando sobre los aumentos de temperatura que aceleran las reacciones químicas por cada 10 grados centígrados de incremento. En estas velocidades de reacciones se duplicarían. En las reacciones catalizadas por enzimas siguen siempre la misma ley en general. Sin embargo, al ser proteínas, a partir de cierta temperatura se empiezan a desnaturalizar por el calor. La temperatura a la cual la actividad catalítica es máxima se llama temperatura óptima, como se estaría mostrando en la figura. Por encima de la temperatura, el aumento de la velocidad de la reacción debido a la temperatura es contrarrestado por la pérdida de actividad catalítica debido a la desnaturalización térmica y la actividad enzimática que decrece rápidamente hasta anularse. En otro punto estaríamos nombrando el efecto de los cofactores sobre la actividad enzimática. Diríamos que una enzima que requiere para su función la presencia de sustancias no proteicas que colaboran en la catálisis, los cofactores, que pueden ser iones inorgánicos como el hierro, el magnesio, el manganeso y el zinc, entre otros. Casi un tercio de las enzimas conocidas que requieren cofactores. Cuando el cofactor es una molécula orgánica, se llamarían coenzimas. Muchas de las coenzimas se sintetizan a partir de vitaminas. Como podremos observar en las figuras mostrada, una molécula de hemoglobina, que vendría siendo una proteína que transporta oxígeno, y su coenzima, que sería del grupo hemo. Cuando los cofactores y las coenzimas se encuentran unidos covalentemente, a la enzima se le llaman grupos prostéticos. La forma catalíticamente activa de la enzima, es decir, que la enzima unida a su grupo prostético se le llamarían holoenzimas. La parte proteica de una holoenzima estaría inactiva y se le llamaría apoenzima. Ahora hablaremos sobre las características de las enzimas. Ellas presentan una serie de características notables que nombraremos a continuación.
Son proteínas que poseen un efecto catalizador a reducir la barrera energética de ciertas reacciones químicas, que influyen solo en la velocidad de reacción sin alterar el estado de equilibrio. Actúan siempre en pequeñas cantidades, forman un complejo reversible con el sustrato y no se consumen en la reacción, pudiendo actuar una y otra vez. Muestran siempre especificidad por el sustrato. Su producción está directamente controlada por genes. Entre estas características tenemos 4 figuras. En la primera estaríamos mostrando cómo la enzima es modificada en ninguna etapa de reacción. En la segunda figura estaríamos dando un ejemplo de una catalización y también de una reacción que sería irreversible. En la siguiente figura estaríamos mostrando la necesidad de la enzima hacia una coenzima. Y en la última estaríamos viendo cómo las enzimas actúan en un medio intracelular, aunque de igual manera pueden actuar en un medio extracelular. Ahora le hablaremos sobre los carbohidratos. Todos los carbohidratos están formados por una unidad estructurales de azúcar, que se puede clasificar del número de unidades de azúcar que se convierte en una molécula. Por ejemplo, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Son ejemplos destacados de los azúcares constituidos por una sola unidad de azúcar. Dicho tipo de azúcares que también se conoce como monosacáridos. Clasificaciones de los carbohidratos. Carbohidratos simples. Son los monosacáridos entre las cuales se encuentra la glucosa y la fructosa, que son los responsables del sabor de muchos frutos. Con estos azúcares se debe tener cuidado, ya que tienen un agradable sabor y el organismo lo absorbe rápidamente. Este tipo de carbohidratos, que son elaborados a base de azúcares definidas, tienen un alto aporte calórico y bajo nutritivo. Carbohidrato complejo es la energía proveniente de los carbohidratos, que se encuentra en los panes, pastas, cereales, arroz, legumbres, maíz, cebada y avena. Esto se descompone en glucosa más lentamente en los carbohidratos simples y por lo tanto proporciona una corriente progresiva constante de energía durante todo el día. Carbohidrato complejo es la energía proveniente de los carbohidratos, que se encuentra en los panes, pastas, cereales, arroz, legumbres, maíz, cebada y avena. Esto se descompone en glucosa más lentamente en los carbohidratos simples y por lo tanto proporciona una corriente progresiva constante de energía durante todo el día. Consumo diario de los carbohidratos. Para mantener una dieta equilibrada debemos comer alimentos con carbohidratos varias veces al día, reduciendo el máximo de las asimilaciones rápidas. Una reacción diaria de los carbohidratos podría ser la siguiente: las funciones de las características de cada persona. Por ejemplo, 100 gramos de arroz o pasta integral, 40 gramos de galletas o pan integral, 2 o 4 piezas de frutas frescas o 50 gramos de frutas secas o pasas.